dibujado como una liberación, pero la realidad es que ninguno de los aliados quiso liberar ninguno de los campos. Cuando el ejército rojo se dirigía en su carrera hacia Berlín para tratar de llegar antes que los americanos o que los británicos o que los franceses, se encontraron con Auschwitz. Pero lo que encontraron fue que ya no estaban los nazis y ya se habían llevado a todos los internos que estaban en el campo de exterminio, que estaban en condiciones de caminar para las famosas marchas de la muerte. Los que quedaron eran solamente aquellos que ni fuerza tenían para levantarse y que los dejaron para que mueran. Por lo tanto, yo pondría en duda el concepto de liberación. Entiendo que sí es una fecha que han puesto para que los estados promuevan acciones para no solamente la recordación, sino para evitar futuros genocidios o futuros ataques antisemitas. Si estos actos sirven para que los estados nacionales o municipales, provinciales o estaduales pongan en práctica este tipo de acciones, bienvenido sea. Si es solamente para hablar de los fallecidos, no alcanza. Respecto de tu pregunta sobre Yom HaShoah, vos fíjate la imagen. La imagen del 27 de enero es un judío medio muerto, causa empatía. Nosotros elegimos Yom HaShoah Be'agurá, el día del holocausto y del heroísmo, que fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Fue nosotros resistimos, nosotros no vamos a permitir que esto ocurra, que es un judío con un arma en la mano defendiéndose. Y esta imagen no causa empatía. Esta imagen es lo mismo que Israel. Esta imagen no es la que el mundo quiere ver para tener empatía con el judío. Tocaste un tema muy importante. La resistencia, Israel, en muchos países del mundo han suspendido o han detenido o están haciendo menor esta conmemoración de las víctimas del Holocausto a raíz del 7 de octubre. O en otros lo están entremezclando. Y entonces el discurso de las víctimas del Holocausto se ha vuelto el Holocausto del 7 de octubre. ¿Se pueden entremezclar? ¿Se puede hablar de lo mismo? ¿O hay que separar ambos conceptos? No, a ver, lo que no hay que hacer es banalizar el concepto mismo. Fíjate que el día de hoy en Irlanda, Michael Higgins, el primer ministro, Sí. Se dedicó a atacar a Israel y frente a las protestas de los judíos que estaban en la sala, lo sacaron con seguridad a rastras. Se ha transformado en el día de recordación de las víctimas de la Shoah para hablar en contra de Israel. Es una enfermedad antisemita inaceptable. Y dime algo, entonces, en este día, ¿tenemos que hablar también del 7 de octubre o tenemos que recordar a las víctimas del Holocausto y darles esa importancia? Porque además cuando hablamos de víctimas del Holocausto, me parece que no nada más hablamos de los judíos en el concepto de las Naciones Unidas. En realidad hablaban de la liberación de Auschwitz. Las víctimas del Holocausto no fueron solamente judíos. Hubo otro tipo de víctimas, el pueblo roma, lo que en América Latina y España conocemos como los gitanos, homosexuales, opositores, comunistas, minusválidos. Pero fíjate una cosa, la idea de la aniquilación del judío era una parte esencial en la política de Hitler desde 1919. Era el objetivo, uno de los objetivos, además del dominio territorial de Europa, era uno de los objetivos, era la aniquilación y el exterminio del judío. No podemos separar los términos. Yo generalmente utilizo un ejemplo histórico que tengo muy actual. En el año, no quiero aburrir a tu audiencia, pero voy a contar una historia. En el año 1755,
Lisboa fue arrasada por, primero, un terremoto, un tsunami y una peste posterior. El rey estaba absolutamente abatido y no sabía cómo hacer frente a semejante desastre. Casi que delegó el mando en su favorito, que era el marqués de Pombal, que hoy todavía se lo recuerda como el héroe por antonomasia del pueblo portugués. Pombal dijo que había que inmediatamente ponerse a actuar, había que enterrar a los muertos, honrarlos, pero cuidar a los vivos, y hacer todas las acciones necesarias para poder reconstruir la ciudad. Él tomó de esa tragedia el hecho de, por supuesto, recordarla y honrar, pero si no es para cuidar a los vivos no sirve de nada. Si nosotros, vuelvo a lo mismo, en el momento de la historia del siglo XX, donde se puso una maquinaria industrial al servicio del exterminio del pueblo judío, si nosotros hoy no tenemos esa empatía con este mismo pueblo, no nos importa nada del pueblo judío, no hemos aprendido nada del Holocausto. Oye, justamente